El primer sorbo de la mañana. Noticias judiciales de Bosa, de la capital y del país. Notas de farándula y chismecitos que no pueden faltar. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. El primer sorbo de la mañana. El primer sorbo de la mañana. Pruébalo usted también. Dirige a Adriana Pinzón. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, Halcón Radio se conecta con Argentina para traerte lo mejor del rock en el mundo. Sintonízanos aquí a través de nuestras plataformas. Recuerda que estamos en Play Store como halconradio.com y escucha La Puerta de Al lado. No se pierda en halconradio.com los consejos y recetas de Sonia. Truquitos para la buena salud. Los sábados a las 10 de la mañana, Sonia González estará con ustedes. Halcón Radio se preocupa por el bienestar de su comunidad. De lunes a viernes, las tardes son de buena música. Solicita tus canciones a través del 323-253-6188 y disfruta con nosotros de las mejores tardes en halconradio.com. Todos los sábados a las 11 de la mañana, no deje de escuchar su radio revista Conexión. Radio Revista Conexión, la actualidad de Bosa y sus barrios. Radio Revista Conexión, director Luis Carlos García. halconradio.com. Cuidemos a los adultos mayores, guardemos las distancias, no los abracemos, porque los queremos aquí y por mucho tiempo. Una campaña de halconradio.com. Escuchas halconradio.com. El uso del tapabocas es importante. Yo me cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Una campaña de halconradio.com. Si tienes un servicio social, públicalo con nosotros. Es completamente gratis. Sí, completamente gratis. Escríbanos a nuestro WhatsApp 323-253-6188. 323-253-6188. halconradio.com, la emisora online que le sirve a la comunidad. Al aire, halconradio.com. Halcón Radio presenta su programa Radio Revista Conexión, donde conocerán la actualidad de la localidad, sus problemas, con la intervención de líderes, también de funcionarios y las soluciones. Radio Revista Conexión, director Luis Carlos García. ¿Qué tal, amigos de Halcón Radio y Radio Revista Conexión? Bienvenidos a su programa de los sábados. Hoy, como siempre, con grandes invitados y temas importantes, sobre todo para hacer pedagogía con las comunidades. En esta ocasión está nuestro compañero Cristian en el operador, el máster de sonido, y quien les habla, Luis Carlos García Tamayo. En la mañana de hoy estaremos con un gran invitado. Se trata del politólogo Juan Carlos Huertas. Él es representante legal de la empresa Derecho Electoral, empresa encargada de asesorar a partidos y candidatos a la política. Y
la idea, el espacio de hoy es hacer pedagogía electoral para que los ciudadanos sepan cómo sufragar el próximo 13 de marzo. Así que el programa, más que todo el día de hoy, está dedicado para que interactuemos con el doctor Juan Carlos Huertas, quien a propósito está con nosotros en línea. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos días, Luis Carlos y a Conradio, muchas gracias, y a la mesa de trabajo y a los oyentes que están conectados hoy. Un facturoso saludo de hermandad y pues bueno, prestos a lo que necesiten, estamos para servirle a la comunidad. Bueno, inicialmente, Juan Carlos, ¿qué es derecho electoral? ¿Qué es la Escuela de Poder Electoral y qué servicios presta? Bueno, derecho electoral es una empresa que fue creada hace 5 años en las contiendas electorales que hemos vivido durante ya varios años. Surgió a través de una necesidad. Tuve la fortuna la fortuna de trabajar en la registraduría del Consejo Nacional Electoral. Dentro de las necesidades que veíamos era poder constituir una empresa que apoyara mucho más allá de lo que se entiende en la política como el marketing electoral, sino que se le dieran facilidades a la gente en temas contables, en temas de estrategia de organización, y pensar muchísimo en el día electoral, que es una de las necesidades grandísimas y que muy pocas empresas terminan ofreciendo ese tipo de servicios. Entonces nos unimos varios funcionarios del Consejo Electoral, montamos la empresa y pues como sabes, pues ya estamos en pleno, digamos, trabajo fuera, muchas campañas, y pues ya con la experiencia del 2018, en las del 2019 y ahora vamos en las 2022 con las elecciones de Congreso. Bueno, usted estuvo aquí en Bosa, recordemos cómo fue ese paso por Bosa, esa relación que usted tiene con la localidad. Bueno, todavía no es que ya no la tengo por muchas razones. Una, en el año 2001 entré a trabajar en la alcaldía local bajo la administración de Mercedes Ríos, trabajé en la Secretaría de Cultura y Turismo, trabajé como profesional de apoyo en gestión cultural. Pues a raíz de eso conocí a mi esposa en su momento, que es Yesenia, y tuve una hija que vive en Bosa todavía, mis padres viven en Bosa, mi casa materna está en Bosa, mis grandes amigos están en Bosa, entonces tengo una relación muy estrecha con la localidad. A Luis Carlos tuve la fortuna de conocerlo desde esa época, y pues hermano, el amor y el arraigo siempre está ahí, desde hace bastante tiempo. Grandes amigos están desde hace más de 20 años que llegué a la localidad, y pues ahí estábamos siempre. Bueno, ya entremos en materia, Juan Carlos, con el tema de las elecciones que se avecinan este próximo 13 de marzo. ¿Por qué es importante que la gente salga a votar ese día? Mira, es muy importante, Luis Carlos, el hacer ejercicio del voto, porque es donde nos compete a los ciudadanos también aprender a tomar decisiones. La abstención es muy alta, es del 46%, digamos, en la ciudad de Bogotá, y en las localidades se siente muchísimo la abstención, digamos, de participación, y creo que nos corresponde como ciudadanos participar, hacer parte de las decisiones, votar muy bien, conocer muy bien a los candidatos. Tenemos la gran posibilidad que hay muchísimos candidatos, hay alrededor de 1.700 candidatos en este momento para elegir Congreso y Cámara. Nosotros como ciudadanos somos corresponsables de quejarnos y decir que es que que se roban la plata, que no hacen por los ciudadanos, pero hay que recordarles que los que terminan eligiendo somos nosotros, los ciudadanos, que hay un sinnúmero de candidatos de todos los partidos, de todos los gustos, para poder tomar esa decisión. Si tomamos esa decisión, es muy importante también resaltar a los ciudadanos que asimismo pueden hacer el ejercicio de control, digamos, y como en algunos municipios que hemos estado, donde se castiga también a aquellos gobernantes o candidatos en su momento que no cumplieron sus mandatos, sus propuestas,
nunca volvieron a aparecer, que eso también es una, digamos, dentro del ejercicio de la política, pero nosotros mismos somos los responsables de tener llega a su trabajo, no es solamente quejarnos, sino también, digamos, exigirles un poco, porque a través de nuestro voto, ellos son elegidos y casi que nosotros somos los jefes inmediatos de ellos, porque eso a través de nuestro voto es que ellos ganan un salario, tienen que cumplir una serie de funciones fundamentales para la sociedad. Recordemos que los políticos o los que están en ejercicio toman las decisiones más importantes de la comunidad. Entonces, esa es nuestra corresponsabilidad. Yo siempre le digo a la gente, salga a votar, invite a su familia, a los que pronto están escépticos un poco de participar, si les vengan al ejercicio a votar. Además que hay una opción también importante, que si no le gusta ninguno de los candidatos, puede votar en blanco. Y eso también es una decisión de decir no estoy de acuerdo con los candidatos que están en el momento. Juan Carlos, expliquémosle a los oyentes qué se elige este 13 de marzo y también el tema de cuáles son los partidos que van con listas abiertas y listas cerradas, especialmente pues haciendo énfasis como en el tema aquí de Bogotá. Se congeló la imagen. Juan Carlos, ¿me escuchó? Bueno, tenemos unos pequeños inconvenientes técnicos. Estamos en contacto con Juan Carlos Huertas, representante legal de la empresa Derecho Electoral, a quien hemos invitado para que nos explique más o menos cuál ha sido la metodología. Mira, ¿qué elegimos el 13 de marzo? El 13 de marzo van a haber unas elecciones. Sí, perfecto. El 13 de marzo, ¿qué elegimos? Elegimos Congreso de la República. ¿Qué es el Congreso de la República? Bueno, 11:13 de la mañana en Colombia. En este momento vamos a retornar nuevamente para que pueda volverse a conectar el invitado. Por el momento le cuento que por aquí saluda a Genaro Aldabán, quien dice, excelente programa, saludos para todos. Pues ya estamos nuevamente con el invitado a esta hora en Radio Revista Conexión. Yo Juan Carlos, lo escuché muy bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, Juan Carlos, por favor, continúe con su exposición. Aló. Juan Carlos, ¿me escucha? Bueno, tenemos ahí inconvenientes técnicos. Lamentablemente, pues la señal está deficiente. Vamos a ver si hacemos la reconexión debida. Ya nos escucha, Juan Carlos. Bueno, les cuento, el 13 de marzo escogemos el Congreso de la República. El Congreso de la República está constituido por dos cámaras. Cámara alta, que es el Senado, el nacional, conocemos como los senadores, y están las cámaras, que es las cámaras territoriales. Sí, perfecto. ¿Ya me escuchas mejor, Luis Carlos? Sí, ya al parecer ya se normalizó. Perfecto. Sí, bueno. Ya al parecer ya se... Listo, Luis Carlos, entonces te contaba. En el Senado, el próximo 13 de marzo vamos a escoger el Congreso de la República, que tiene dos tipos de cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, que son los senadores y los representantes a la Cámara. ¿Qué en particular en esta elección? Que la registraduría hizo una serie de modificaciones en acuerdo con los partidos para las tarjetas electorales. Entonces,
eso es un tema fundamental e importante, porque es importante para las personas que hemos hecho el ejercicio de votar tradicionalmente. El tarjetón o la tarjeta electoral del Senado, encontrábamos en la parte superior las casillas donde seleccionábamos a nuestros senadores, y en la parte de abajo existía una franja con los senadores postulados por las organizaciones indígenas. En esta elección cambió un poco, y va a haber una tarjeta exclusiva para los senadores y una tarjeta exclusiva para los candidatos al Senado por los indígenas. Entonces el ejercicio de la pedagogía electoral va a ser muy fuerte por parte de los candidatos y partidos políticos, porque eso fue una decisión conjunta, no es una decisión solamente de la registraduría, donde invitan a la gente a solicitar por cuál de las dos tarjetas electorales al Senado quieren votar. Y eso es muy importante, Luis Carlos, pero demasiado importante, porque esa decisión se tomó a raíz de la cantidad de votos nulos que históricamente han tenido las elecciones, y hablaban más o menos los partidos y la registraduría que eso es alrededor de 1.200.000 votos nulos en todo el país. Entonces por eso se tomó la decisión. Y algo más importante aún, la registraduría, en temas de ahorrar un tema de dinero y un tema ambiental, se tomó la decisión de que el papel ya no va a ser un papel blanco, digamos, y va a ser un papel ecológico. Es decir, todas estas tarjetas electorales, que son millones de tarjetas que se imprimen elección tras elección, todo ese material que no sirve terminaba en una bodega generando un impacto ambiental grandísimo, y después tenía que ser destruido. En esta oportunidad lo que se dice es que ese material sobrante de las elecciones, que ya no va a volver a servir, es material biodegradable, pero va a tener una particularidad, ya como no va a ser blanco, va a tener un color de alguna forma como amarillo, como un café muy pálido, y en eso también hay que ser muy juiciosos a la hora de hacer los escrutinios de mesa, donde se revisen uno a uno cada uno de los votos, para sí mismo poder saber si los votos son válidos o no son válidos, o son para cierto candidato en específico. Eso es una decisión que tomó la registraduría y los personas. Eso no es típico, o sea, eso no pasa constantemente. Ahí es donde los testigos electorales toman un papel muy importante, porque pueden hacer una serie de denuncias. La serie de denuncias es que tenemos unas herramientas que nunca utilizamos, que es la mesa de justicia en los puestos de votación, la plataforma Uriel de la Procuraduría. Todas esas herramientas están ahí y lastimosamente nadie los hace. Y lo que más nos duele es que después de que perdemos una elección, después de que decimos, pero si yo tenía unos votos en el puesto de votación tal y no me aparecieron, terminamos haciendo denuncias públicas después de que ya se han hecho declaradas las elecciones. Es decir, eso es una corresponsabilidad de todos. Lastimosamente, y bueno, lo digo, el sistema, como es muy manual, muy mecánico, pues da la posibilidad de hacer o de pronto de tener esas fallas, y que nadie vigile esas fallas, porque nosotros los ciudadanos somos los responsables de que los votos que están en las urnas sean realmente los votos que los ciudadanos hicieron ese día. Entonces hay muchos momentos de fraude. Nosotros hacemos capacitación, incluso en este momento estamos capacitando a lo largo y ancho del país sobre este tipo de cosas, sobre las actas E11, las actas E14, que parecieran que son cosas del otro mundo. No, sencillamente son cosas muy sencillas, donde si yo tengo un testigo electoral desde las 7 de la mañana haciendo vigilancia, yo sé cuánta gente votó en esa mesa, sé aproximadamente cuántos votos podrán haber en esa urna, no podrán haber más. Entonces, por eso la importancia de los amigos de izquierda, que son los que tienen tanto temor, es que capaciten a sus testigos electorales, capaciten donde tienen potencial electoral para cuidar los votos, y sencillamente si hay alguna anomalía que la hagan pública, pero que la hagan pública dentro del proceso electoral y no posterior, porque ya posterior no sirve absolutamente, lastimosamente, para nada, porque después de declarar la elección, eso es cosa juzgada y eso es un tema, digamos, muy complejo, digamos, poder hacer abrir las bolsas, como la llaman tradicionalmente. Entonces, eso es una serie de recomendaciones. Cuidar muchísimo la cédula. La cédula pareciera que no fuera tan inofensiva o no ofensiva, pero sencillamente si tú te coges la cédula, alguien puede ir a tu puesto de votación, y muchas veces los jurados de votación ni siquiera verifican si la persona es mayor, menor, y ahí también se cometen fraudes electorales. O sea, hay una alta gama de fraudes electorales donde siempre les decimos a la gente, cuiden los boticos y cuídenlos como debe ser, y denuncie, que eso es lo más importante, Luis Carlos.
Juan Carlos, algunos partidos políticos, como es el caso del Pacto Histórico y también el Centro Democráticos, pues han optado por listas cerradas. ¿Qué tan democrático es utilizar este mecanismo de las listas cerradas? Bueno, yo creo que todavía nos falta muchísimo el tema de la autodemocracia dentro de los mismos partidos. Yo siento que alrededor de los partidos deben hacerse consultas o hacer elecciones internas para mirar los potenciales electorales que puedan tener los candidatos y no escogerlos a dedo, porque escogerlos a dedo se vuelve un ejercicio muy antidemocrático. O sea, pueden ser, digamos, personas que sean representativas de un sector, pero las campañas y las elecciones se ganan es con votos. Entonces yo creería, y la invitación que le hemos hecho, digamos, pero esto es un tema de partido, entonces digamos el partido A lo lidera fulano de tal y es el que toma las decisiones en último dentro del interior del partido. Yo creo que hay que hacer mecanismos al interior y hay algo importante que la gente, y que hay que divulgarlo muchísimo. El Consejo Nacional Electoral financia año a año a los partidos políticos para que hagan mecanismos internos de elección, funcione, la sede que tiene un partido es pagado por nosotros mismos. Hay unos directivos, hay unos servicios públicos que se pagan y no es cualquier plata, es plata muy significativa. Entonces, como no hay quien lidere esos tipos de procesos, digamos, al interior de los partidos, incluso el Consejo Nacional Electoral se queda muy corto, demasiado corto para hacer vigilancia de esos ejercicios democráticos al interior. Yo sentiría que habría que hacer unas elecciones primarias donde todas las personas que quieran postularse al interior de un partido para ser parte de una lista cerrada sean representativos de cada territorio y no líderes de sector, porque es diferente, que tengan votos, porque eso le ayuda a sumar al proceso. Porque mucha gente se lanza dentro de una lista, digamos, cerrada, no importa el espacio, solamente con el fin de buscar un beneficio de que lo postulen posteriormente a un cargo significativo, por ejemplo, que sea, digamos, en el caso de la presidencia, entonces una lista al Senado y que le den una dirección de una institución, pero eso no tiene nada de democrático al interior, o sea, realmente es eso. Y pues lastimosamente en nuestro país las cabezas de estos grupos son unos ciudadanos, ni siquiera es un grupo, un colectivo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Pacto Histórico, pues está Petro, porque eso es innegable. El Cambio Radical está Germán Vargas Lleras, en el partido de la U está Dilian Francisca Toro, y así buscamos, y es casi que es un solo líder que determina las decisiones al interior. O sea, eso es importante. Sé que estamos avanzando un poco en el tema, digamos, de las listas cerradas, porque se evitan errores electorales, que eso también es válido, porque eso ya lo han también estudiado en muchos escenarios, pero sí es importante que hagan ejercicios democráticos al interior de las listas, para evitar las listas, digamos, abiertas a futuro, que eso también está dentro de un proyecto, digamos, de dejarlas todas listas cerradas, pero se tendrían que hacer ejercicios democráticos al interior para que esas cosas pues funcionen y funcionen bien realmente. ¿Cuántos candidatos hay inscritos? ¿Cuántos senadores, cuántos representantes se van a elegir? Y expliquémosle a los oyentes qué es un grupo significativo de ciudadanos. Bueno, voy a empezar qué es un grupo significativo de ciudadanos y vamos a terminar con lo otro. Los grupos significativos de ciudadanos son aquellos ciudadanos, realmente valga la redundancia, que no están de acuerdo o no se sienten identificados con alguno de los partidos que están actualmente. Es importante decirle a todos los oyentes que en las últimas decisiones que tomó el Consejo de Estado fue otorgarle personería jurídicas a través de reparación simbólica a muchos grupos que en algún momento, por temas de violencia, por temas de no garantías, terminaron, digamos, siendo excluidos de. Entonces, como el nuevo liberalismo, Salvación Nacional, hay muchos que somos alrededor ya de 21 partidos políticos en el país, es decir, somos muchos partidos políticos para tomar unas decisiones tan pequeñas, ¿no? Entonces, y además donde terminan muchos en coaliciones que nos ponemos de acuerdo varios partidos para poder participar. Entonces, aquellos ciudadanos que no se sienten identificados con estos grupos de partidos o estos partidos o movimientos políticos, terminan recogiendo firmas. ¿Y para qué recogen las firmas? La recogen para avalar su candidatura. Es un tema que inicia un año antes de la elección, es decir,
en marzo del año anterior se inició todo este proceso donde cualquier ciudadano podía recoger firmas desde ese momento, que alrededor de las firmas, digamos, al Senado, dice que es el total de votos válidos dividido en la mitad y dividido en el número de curvas a proveer, que más o menos son alrededor mínimo de 50.000 firmas. Es decir, son mínimo 50.000 firmas, mínimo y un máximo, si me logro explicar así. Lo probable se exigían más de 50.000 firmas en el caso del Congreso, una alcaldía o una Cámara de Representantes. Entonces casi siempre recogen 100.000 firmas porque el ejercicio de visión de la registraduría les dan de baja muchas firmas de personas que ya son fallecidas, que eso es un tema que de ahí inicia el tema de los fraudes electorales, porque como una persona que ya falleció hace años termina firmando, o sea que eso no tiene lógica. Y pues a la par de eso, los ciudadanos que se postulan, desde el primer día que se recogen firmas, son los mismos candidatos que terminan siendo elegidos o yendo a las elecciones. Entonces ya estamos hablando que tienen una ventaja a diferencia de los partidos, y es que un año antes pueden hacerlo. Adicional a eso, les van a pedir unas pólizas de cumplimiento, que en el caso de que no saquen el mínimo el 3% de la votación válida, les aplican, digamos, la póliza, porque es un desgaste administrativo también, y para darle un poquito de seriedad a la cosa, ¿no? Entonces, digamos, esos son los grupos significativos de ciudadanos. Tenemos muchos grupos significativos de ciudadanos en las elecciones, eso también es válido, porque no solamente los 21 partidos que les dieron la otorgación de personería jurídica podrían hacerlo, sino también los ciudadanos que no se sienten representados dentro de él. Y eso también es válido dentro de un ejercicio democrático. Ahora bien, ¿cuántos candidatos se presentaron hasta el momento? Mira, no tengo el dato exacto, pero sí sé que son más de 1.700 candidatos a lo largo y ancho del país. Es decir, tenemos más de 1.700 posibilidades de elegir quiénes van a ser nuestros senadores, quiénes van a ser nuestros representantes a la Cámara. Es decir, tenemos una alta gama para hacerlo. Hay partidos de todos los gustos, hay partidos ambientalistas, hay partidos donde defienden los derechos humanos, hay partidos donde defienden el tema empresarial, hay partidos a los cuales defienden otro tipo de causas, por ejemplo, temas de los cristianos, temas de los militares. Es decir, nosotros somos los responsables realmente, Luis Carlos, de tomar esas sabias y buenas decisiones. Juan Carlos, vamos a hacer un break, vamos a dar un break para que nuestros oyentes pues descansen y pues así puedan asimilar esta cuantiosa y útil información que les va a servir para lo que es este 13 de marzo, para que vayan y salgan a votar por su candidato de su predilección. Vamos a hacer un break, Juan Carlos, ya regresamos para continuar con esta importante entrevista. Claro que sí. Un abrazo. Cuidemos a los adultos mayores, guardemos las distancias, no los abracemos, porque los queremos aquí y por mucho tiempo. Una campaña de halconradio.com. Y en Radio Revista Conexión regresamos con nuestro invitado especial, el politólogo Juan Carlos Huertas, quien es al mismo tiempo representante legal de la empresa Derecho Electoral y también uno de los fundadores de la Escuela Poder Electoral. Esta empresa dedicada a prestar asesorías a partidos políticos y a candidatos a corporaciones de elección popular. Juan Carlos, hablemos del tema de los venezolanos. Para nadie es un secreto que ya en Colombia, según estadísticas, pues ya tenemos más de 3 millones de personas venezolanas viviendo en nuestro país. La gente quiere saber, ¿estas personas pueden participar, pueden votar en las próximas elecciones? ¿Qué requisitos deben acreditar? Bueno, no todos los venezolanos o todos los extranjeros pueden votar, solamente pueden votar aquellos que tienen la doble nacionalidad. Y a pesar de que puedan tener la doble nacionalidad, tenían que haber inscrito la cédula hasta el 13 de enero de este año, que fue donde se cerró el censo electoral. Entonces,
sí hay una gran preocupación en algunos sectores donde dicen, pero ¿cómo así que ahora vinieron a votar? Entonces, que cada ciudadano extranjero puede venir a votar. No, no, no es tan fácil como lo plantean. El censo electoral ya se cerró, es decir, ya no hay nuevas personas que puedan decir, yo llego hoy y inscribo la cédula o voy a votar automáticamente. No. Sí hay un número significativo de personas extranjeras que tienen la doble nacionalidad y que tienen ese derecho a votar. Eso sí está, digamos, regulado. En la registraduría también algo importante, y es que logró desarticular en unas regiones del norte del país, donde varios registradores y varios notarios hicieron certificación de muchos ciudadanos de manera irregular, y lo que hizo la registraduría fue identificar alrededor de 350,000 cédulas nuevas que las sacaron incluso del censo electoral porque las habían inscrito para las elecciones del 2019. Es decir, hay un mecanismo de blindaje electoral para estas elecciones que vienen, que me parece que son muy acertadas, pero también aquellos ciudadanos que tienen la doble nacionalidad, igual que nosotros colombianos cuando tenemos la doble nacionalidad con otro país, pues tenemos ese derecho también de participar en las elecciones. Entonces eso también es importante, no todos los ciudadanos venezolanos pueden votar, incluso hay algo importantísimo para el tema de los jurados de votación y los testigos. Los extranjeros votan en las últimas mesas de los puestos de votación. Entonces, si yo veo que las primeras mesas, y hay que recordar este ejercicio también que es importante, las primeras mesas de un puesto de votación votan los adultos mayores, ¿sí? Y en las últimas votan los jóvenes. A la par de los jóvenes votan los extranjeros, aquellos que tienen doble nacionalidad. Si yo veo que en la mitad de mi puesto de votación, de mi mesa de votación, perdón, digamos en la mesa 1 de la 1, digamos en un puesto donde hay 30 o 40 mesas de votación, en las primeras votan muchos ciudadanos venezolanos, es porque hay un ejercicio de irregularidad, porque no podrían votar ahí. Entonces eso también es un ejercicio donde los jurados y los testigos tienen que estar muy pendientes, porque podrían estar suplantando a algún otro ciudadano colombiano para que puedan votar. Y no solo son los venezolanos, eso también es importante, porque se genera una estigmatización frente a ellos. Cualquier otro ciudadano extranjero no podría votar en las mesas, tendría que votar en las mesas finales. Entonces es un tip importante para tenerlo en cuenta para los testigos y jurados en el día de las elecciones, porque es donde se presenta realmente este tipo de decisión. Ahora bien, aquellos ciudadanos venezolanos que cumplen todos los requisitos, que tienen la doble nacionalidad, que inscribieron la cédula, pues obviamente tienen todo el derecho a hacerlo, así como lo tenemos el derecho a hacerlo nosotros mismos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, Luis Carlos. Juan Carlos, expliquemos el alcance del voto en blanco. Hay mucha gente preocupada, dice, yo quiero votar en blanco, pero con este voto lo que hago es beneficiar a tales partidos o al mismo sistema pues, electoral y de este estado de cosas que vive el país, donde pues lamentablemente el principal problema es el tema de la corrupción y pues el ciudadano pretende con ese voto en blanco castigar precisamente a la, digamos que a la clase política. ¿Usted qué le puede explicar a los oyentes? ¿Cuál es el alcance de ese voto en blanco y qué implicaciones tiene? Bueno, el voto en blanco, y es importante quitarle los mitos a muchas personas que siempre que vamos a unas capacitaciones nos lo dicen, y es que el voto en blanco dicen que se suman al ganador, y eso es totalmente falso, eso no hace parte de la realidad electoral. El voto en blanco en este país, de los pocos países que tiene reglamentación del voto en blanco, es este país. ¿Y para qué sirve el voto en blanco? Sirve para tomar una decisión que no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que se presentaron. Estaba mirando ahorita la lista y efectivamente son 1.780 candidatos que se presentaron a la Cámara de Representantes y 935 para el Senado de la República. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con esta cantidad que supera más o menos ya los 2.600 candidatos, que ahorita te había dado un dato que no era, de 2.600 candidatos, voy a tomar la decisión de votar en blanco. Ahora, ¿qué pasa si gana el voto en blanco? Que para eso es la normatividad que tiene Colombia. Y es que si ganase el voto en blanco, que ya ha ganado en varios municipios del país, los candidatos que se presentan a esta elección no pueden volverse a presentar a la siguiente elección. Es decir, pierden todos, pierden toda la inversión, pierden todo el tiempo y se tienen que convocar a unas nuevas elecciones. Eso sí pasa con el voto en blanco. Entonces,
Es importante también decirle a la gente que el voto en blanco es un voto válido, porque es un voto de una expresión de todos los ciudadanos que no están de acuerdo con. El voto que no cuenta es el voto nulo, aquel voto en el cual las personas que escriben y no se puede establecer, escriben a lo largo y ancho de la tarjeta electoral y no se puede establecer por quiénes votan y quién no votan. Ese voto realmente no se cuenta. Por eso la decisión y la invitación es, tenemos 2.800 posibilidades de escoger, o sea, tenemos un gran panorama para hacerlo. Si no estoy de acuerdo con eso, puedo ir sencillamente a la casilla del voto en blanco que queda al final de la tarjeta electoral, que ahora le dejaron un espacio mucho más grande, que anteriormente era un espacio pequeño, ir allá y votar allá, que no estoy de acuerdo con. Y la marcación, siempre la recomendación que les hacemos a las personas es que voten y hagan una marcación, una X o una rayita o lo que vean, y que no escriban mucho más allá de lo que tengan que escribir si no están de acuerdo con un partido u otro, porque posiblemente de pasar a tomar una decisión en positivo, tomar una decisión en negativo o sencillamente dañando la tarjeta electoral y devolviéndole un voto nulo que no cuenta absolutamente para nada. Ya para finalizar, Juan Carlos, vamos a hablar del tema de los delitos electorales. El Código Penal colombiano pues tenía establecidos 11 delitos y con unas reformas a la ley pues ya tenemos 16 delitos 16 electorales. Y voy a leerle más o menos los más importantes que me llaman la atención y usted se lo explica al oyente. ¿Qué claro es el constreñimiento al sufragante? El constreñimiento al sufragante es cuando te obligan a votar por un candidato que no es de tu, digamos, no hace parte de tus posibilidades de elegir. Y pasa muchísimo, Luis Carlos, gracias a eso, esa ley de los delitos electorales nació en el año 2017. En el 2018 se incorporó en las elecciones de Congreso. En el 2019 se detuvieron personas por delitos electorales. Aida Merlano y otros cuantos que no tuvieron tanta noticia como Aida Merlano, fueron por constreñimiento, porque obligaban a los ciudadanos a votar por cierto candidato que ellos decían que tenían que hacerlo. En alguna época, que ya ahora es un poco menos, y esperemos que ojalá así sea siempre, algunos grupos armados llevaban a las personas a las malas a los puestos de votación y en filita los hacían votar por un candidato que ellos querían que fuese en cada territorio. Entonces, eso es constreñimiento electoral, obligar a alguien a hacerlo. Para mí personalmente, en algunos casos o en los municipios pequeños se muestra muchísimo cuando hacen votar a los ancianos, a los señores, a las señoras de la tercera edad, los hacen votar por el ancianato y casi que los obligan los llevan a votar. Además porque no votan ellos, termina votando un acompañante a nombre de ellos, que eso también para mí es un tema que hay que regular muchísimo, porque ellos no van conscientes de votar por un ciudadano específicamente, sino porque los obligan a votar. Entonces eso es uno de los delitos más comunes. Y el tema de los empleadores, ¿no? El dueño de la empresa convoca a sus empleados y prácticamente le dicen, tienen que votar por este candidato o en tal sentido. Exacto, ese también es un delito que se da mucho en las ciudades. Casi en los municipios pequeños, digamos que la gente como que reconoce un poco más el ejercicio de votar, pero en las grandes ciudades nosotros hemos acompañado a algunos candidatos donde hay gente que le dice, mire, este es mi candidato predilecto, pero hay que recordarle a la gente, la decisión en la urna es de nosotros, o sea, no es de nadie más. Si a mí el candidato no me convence, sus propuestas no son buenas, creo que no me va por encima de mis principios, sencillamente yo cambio la decisión. El voto es secreto, el voto, aunque no está tan tipificado el tema de tomarle la fotografía al voto a la hora de hacerlo, yo le digo a la gente, absténgase de hacerlo. A los testigos electorales y jurados de votación, que en este caso hay un tema en particular, Luis Carlos, y es que va a haber un jurado de votación frente a cada cubículo donde la gente ejerce el voto, vigilando que uno, que la gente no le tome fotografía al voto, pero dos, que las tarjetas electorales terminen retornando nuevamente al puesto, a la mesa de votación que le corresponde. Entonces, cada vez la registraduría también va corriendo un poquito a eso, invita a decirle, la decisión es suya, la decisión no es de nadie más, y yo no me siento identificado por mis principios o creencias o
o digamos, comportamiento electoral hacia un partido, yo puedo la decisión de tomar por quien yo quiera o sencillamente ir a la casilla del voto en blanco y voto en blanco. Juan Carlos, otro delito, el fraude a inscripción de cédulas. ¿Esta práctica se sigue cometiendo o de pronto se ha logrado controlar un poco? Sí, se sigue cometiendo todavía. En las elecciones, digamos, en estas elecciones nacionales es un poco menos posible rastrearla porque se elige Senado de la República, que los ciudadanos pueden votar a lo largo y ancho del país, incluso fuera del país, que eso también es importante. La gente que está fuera del país puede votar en los consulados. Las votaciones inician 8 días antes del cierre de las elecciones por temas de horario y comportamientos electorales en otros lados, pueden votarlo. Y acá en Colombia sí pasa mucho, donde hay municipios fronterizos entre departamentos, donde la gente transporta de un municipio a otro ciudadanos para que inscriban la cédula, pero también para que voten por cierto candidato. Eso es una muy pésima práctica electoral, porque terminan invirtiendo mucho dinero los candidatos en trasladar a las personas, en obligarlas a votar, ¿sí? Cuando el trabajo realmente lo pueden hacer en el territorio. Ahora bien, ¿qué se ha venido gestando desde hace unos años acá? Es que la gente del municipio tiene derecho a saber qué personas inscribieron la cédula nuevas. Eso está reglamentado. Entonces, donde yo le puedo decir al registrador municipal, quiero saber cuáles son las cédulas que se inscribieron durante el proceso electoral, y como ciudadano puedo hacer verificación en las plataformas, digamos, de planeación, si esa persona corresponde o no le corresponde votar en estas elecciones. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede hacer electorales, Juan Carlos. ¿Cómo? Usted lo manifestaba en otra entrevista, que hay veedurías electorales, los ciudadanos pueden conformarlas. Sí, los ciudadanos pueden conformar las veedurías ciudadanas, pueden, ante la MOE pueden hacer las denuncias, ante la página de la URIEL, también de la Procuraduría lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que hacen estas entidades? Verifican que la persona tiene que determinar qué tipo de vínculo tiene con el municipio. Si no tiene ningún tipo, es excluido y devuelto al último puesto de votación, digamos, al último puesto donde ya fue a votar. Y eso es clavísimo en estas elecciones. Resulta que en el 2019 fueron excluidas muchísimas cédulas en el país, pero muchísimas, te estoy hablando más de 150,000 inscripciones de cédulas que fueron rechazadas y fueron devueltas. Por eso el ejercicio invitación es que la gente que no sabe o cree tener el puesto de votación en su cabeza, lo invito a que vaya a la página de la registraduría, verifique en dónde está su puesto de votación actualmente. Eso es muy importante. Pero recordando que la transhumancia, eso se llama transhumancia, que es trasteo de votos, eso le hace un gran daño al municipio, porque lo peor que le puede suceder a un municipio en unas elecciones es que alguien que no sabe la realidad de lo que vivimos termine decidiendo cuál es nuestro alcalde o cuál es nuestro consejo en unas elecciones. Entonces esa es la invitación, y que todos los ciudadanos podemos pedir esa información, que también mucha gente cree, dice que no, esa información no la facilitan. Sí, la facilitan. Yo puedo ir y le puedo decir al registrador, yo soy ciudadano de este municipio, quiero solicitar del 13 de marzo del 2021 al 13 de enero del 2022, cuántas personas se inscribieron en la cédula, y me tienen que dar ese dato. Y finalmente, Juan Carlos, un delito pues que lastimosamente pues todos los ciudadanos pues se han visto en cualquier época, han estado expuestos pues a incurrir en este delito, y es el tráfico de votos. Expliquemos en qué consiste este delito. Pues el tráfico de votos tiene de todos los delitos electorales realmente. El tráfico de votos es prometerle a alguien que le va a dar un puesto, digamos, con maniobras engañosas, diciéndole yo le voy a dar un puesto, vaya y vote por mí. El tráfico de votos es decirle a la gente que tienen que votar por tal candidato sí o sí. El tráfico de votos es la presión psicológica que le pueden hacer, digamos, a algún ciudadano para decirle que si no vota por tal persona, que eso es muy común en las elecciones, se van a acabar los proyectos sociales para que los benefician, o le van a quitar el bonito, o le van a quitar tal cosa, o que lo van a sacar del puesto de trabajo si no vota por fulano de tal. Eso hace parte de todo el componente del tráfico de votos, que es muy común en el país, que
ya cada vez yo siento que la gente tiene que tomar mucha responsabilidad digamos, de decir, yo voy a votar por fulano y tal. Ir a una reunión política no es un pedo, ¿sí? Que eso también es importante que los ciudadanos lo puedan hacer para escuchar las propuestas de los candidatos, que lastimosamente pues la etapa de campaña realmente son 3 meses. Aquí digamos que los que iniciaron campaña para la elección iniciaron el 13 de diciembre y las elecciones son el 13 de marzo y no pueden hacer publicidad en otro tiempo ni hacer reuniones. Digamos, eso es el tiempo electoral donde cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos un sinnúmero, que hablábamos, más de 2.800 posibilidades de votar, de elegir. Eso son las posibilidades y eso es lo que nosotros como ciudadanos también tenemos que ir a buscar a los candidatos que son, o los que creemos nosotros que pueden simpatizar con nuestras ideas. Finalmente, Juan Carlos, usted sabe que los líderes comunales pues mueven a sus comunidades. Leía un concepto del departamento o del IDEPAC, del Instituto Distrital de la Participación Ciudadana, y en ese concepto decía que los presidentes de junta no pueden obligar a sus comunidades a que voten por X o Y candidato, ni que pueden llevarlo, digamos, a una asamblea de una junta de acción comunal, salvo cuando la misma asamblea haya autorizado llevar a ese candidato. ¿Cómo funciona esto, Juan Carlos? Pues mire, eso es más común y eso ya que se volvió casi parte de la cultura electoral del país. Claro, digamos, los candidatos buscan aquellos que son representativos en un territorio para que puedan llevar sus propuestas a hacerlo. Dentro de las juntas de acción comunal, siempre les hemos dicho, mire, apártese en un momento de su función como presidente de junta y que cada uno tiene derecho, digamos, a hacer una reunión y invitar a sus amigos para que escuchen a un candidato. Eso sí lo pueden hacer. Lo que sí no es bueno es que ya sea un presidente de junta, un administrador de un conjunto residencial, que él crea que por tener esa dignidad, termine llevándolos a votar o digamos, a una reunión para que voten por tal ciudadano. Yo siempre los invito a ellos a sálganse de sus funciones y como persona natural, que no es un delito, convoque una reunión como Juan Pérez, que es presidente de Junta de Acción Comunal del barrio tal, y convoque a los amigos, incluso a los amigos y a los vecinos para que escuchen una propuesta. ¿Sí? Eso me parece que es lo más acertado, digamos, en estos tiempos, para que ellos también no dañen el trabajo tan bueno que hacen las juntas de acción comunal en los barrios. Ahora, eso digamos, es lo menos complejo, digamos, de esto. Ya hoy hay otras cosas que sí son más difíciles, que son temas económicos, donde los candidatos patrocinan a estos personajes para que casi que de alguna forma, de alguna presión lleven o tienen que cumplir una cota electoral en el puesto de votación. Ya eso se convierte en otro tipo de delito que sí sucede a lo largo y ancho del país. Entonces, es más invitarlos a que como ciudadanos hagan las reuniones y que inviten a sus amigos, a sus vecinos a escuchar propuestas, porque escuchar las propuestas no es delito. Y creo que la única manera también de conocer a los candidatos es que la gente sepa realmente qué está proponiendo el candidato 1, el candidato 2, el candidato 3, y que yo el 13 de marzo libremente voy y tomo la decisión de votar por ese candidato o por el candidato tal. Tampoco es un delito que el presidente de la Junta, digamos, como persona natural, termine repartiendo publicidad de un candidato. Si lo hace a título personal y no lo está haciendo como presidente de la Junta, también lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Esas son las dos cosas que incluso a los funcionarios públicos les pasa muchísimo. La participación en política es cuando yo promulgo que voten por un ciudadano, por un político tal, pero no me exhibe, digamos, de poder votar o poder participar de las elecciones de manera libre o de ir a una reunión política. Eso sí también es importante que la gente lo pueda aclarar, porque no es un pecado también conocer a los candidatos. No, Juan Carlos Huertas, politólogo, representante legal de la empresa Derecho Electoral, fundador de la Escuela Poder Electoral. Muchas gracias por haber estado hoy en Halcón Radio y este es su programa Radio Revista Conexión. La verdad es que la información que usted nos brindó el día de hoy es excelente, muy útil y le va a servir mucho a nuestros oyentes y pues a las personas pues que van a tener la oportunidad de compartir
este video. Muchas gracias, Juan Carlos. Y finalmente un mensaje para los oyentes de Halcón Radio, de Radio Revista Conexión y de los habitantes de Bosa que son tan allegados a usted. Sí, no, un abrazo a todos, decirles que tenemos una gran responsabilidad esta próxima elección que se viene, tenemos la posibilidad de cambiar a muchos de nuestros gobernantes. Yo siento que el ejercicio de la política hay que renovarlo. Creo que las personas que llevan tantos años en la política llegan a un punto donde le hacen ya el daño a la sociedad. Yo creo que hay que renovar, hay que darse cuenta de los antecedentes políticos y jurídicos de estos candidatos. Tenemos una gran posibilidad tenemos la posibilidad de tener representantes a la Cámara, nuevos representantes a la Cámara, de premiar a aquellos representantes a la Cámara en Bogotá, que hay muy buenos, que han hecho el trabajo muy juiciosos. Hay que volverlos a premiar y ojalá volverlos a reelegir si está en la decisión de cada uno de ustedes. Tenemos una gran oportunidad y es una oportunidad que se brinda cada 4 años. Luego de terminar estas elecciones el 13 de marzo, el 29 de mayo vamos a escoger en primera vuelta al presidente de la República. Entonces, eso es otra gran responsabilidad que tenemos que hacer. Importante saber votar, importante conocer las tarjetas electorales. A las campañas electorales siempre los invitamos es a que capaciten a sus testigos electorales, aquellos que quieren hacer carrera política, a ser ediles, concejales en las próximas elecciones. Este es el momento de empezar a organizar la gente, de empezar a concentrar en los puestos de votación y cuidar los votos, porque el fraude electoral está latente en todos los momentos del proceso electoral. Un abrazo y muchas bendiciones, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación y como siempre puede contar con nosotros. La Escuela Poder Electoral es un ejercicio que se me pasó al principio decirte, que he venido formando mucha gente, tanto candidatos como personas que quieren trabajar como asesores de campaña electoral, donde les contamos paso a paso qué se hace en lo contable, qué se hace en lo jurídico, qué se hace en una estrategia electoral, qué se hace en el día electoral, cómo se debe comportar un candidato, cómo se arma un plan de gobierno. Eso hace parte de la escuela electoral que va creciendo cada vez muchísimo más. Muchas gracias, Luis Carlos. No, usted, Juan Carlos, y amigos de Halcón Radio y Radio Revista Conexión, nos vemos el próximo sábado. Se nos quedaron algunos temitas en el tintero, pero la próxima semana estaremos abordándolos. Halcón Radio presentó su Radio Revista Conexión. Radio Revista Conexión. Nos escucharemos la próxima semana con más temas de interés para que usted quede bien informado.